Llegó la hora de que hablemos de qué tanto potencial tiene también Bogotá de convertirse en una ciudad inteligente, cuáles son los factores que convergen alrededor de ese concepto, y para esto vamos a recibir en tarima a María Villate, ella es gerente de Asuntos Gubernamentales de Yango, Colombia, y a José Daniel López, presidente de Alianza IN. Junto a ellos estará José Caparroso, editor general de Forbes Colombia. Un aplauso para los tres, por favor. Pues muchas gracias, María y José Daniel, por estar aquí con nosotros. Mucha gente habla de ciudades inteligentes. ¿Hablar de esto es un discurso aspiracional o ustedes creen que esto es una realidad en construcción? María. Bueno, hola, buenas tardes a todos. No, definitivamente yo creo que ya pasamos del discurso a la realidad. Creo que tenemos unos avances muy importantes en temas de movilidad, digitalización, seguridad urbana, pero definitivamente creo que siguen habiendo muchos servicios fragmentados en los que necesitamos como unirnos. Soy una convencida que las ciudades inteligentes no son las que más plataformas o apps tienen, sino las que logran tener un sistema de interoperabilidad para todos los ciudadanos y las autoridades sobre todo. Entonces, pues nada, yo creo que el llamado siempre va a ser mucho más a tener datos abiertos, a una colaboración público-privada para que las autoridades, junto con los datos que empezamos a generar empresas como Yango en la ciudad, puedan tomar más y mejores decisiones basados en datos y en estadísticas comprobadas, para que sobre esto pues, se puedan ofrecer pues, mejores condiciones. Y definitivamente también creo que poder generar, digamos, para responder el tema desde el principio de que esto ya es una realidad, pues se tiene que poner en acción. Bogotá, por ejemplo, tiene el Laboratorio de Innovación, tiene la agencia Ágata, pero pues esos datos terminan estando cautivos y no terminan integrándose con las empresas que estamos en la ciudad. Entonces, poder ofrecer unos espacios tipo sandbox regulatorios, poder ofrecer una segmentación a diferentes temas que no tengan que estar hiperregulados, sino que permitan como ese flujo natural de los procesos, y lo que son pruebas y errores, más que todo en empresas de tecnología que siempre están en ese ejercicio, pues van a permitir que esto sea una realidad, digamos, a la que podamos llegar más rápido y no nos quedemos en ese discurso. José Daniel. Bien, primero muchas gracias, José, por la invitación, a Forbes, un saludo a… Yo no saludé tan grosera, buenas tardes. No, hombre, pero mejor, el público yo creo que aprecia cuando uno no se queda en el protocolo, pero ya empecé, así que María, qué alegre saludarte y a todos los presentes acá y virtualmente. A ver, primero, yo creo que cuando uno habla de ciudades inteligentes y ciudad-región o región metropolitana aplicado, digamos, a Bogotá, Cundinamarca, está hablando, por un lado, de una aspiración. Siempre queremos estar más conectados, siempre queremos que la infraestructura, la movilidad, la gestión pública se apoye más en tecnología y le ofrezca más experiencias al ciudadano. Pero también, como decía María, hay unos elementos de realidad absolutamente marcados y siempre en lo público y en lo privado se debe construir sobre lo construido. En Bogotá y en la región ya existe una institucionalidad que facilita la configuración de ciudades inteligentes, como es justamente la creación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Yo en mi vida pasada, cuando estaba en el Congreso, fui uno de los autores y fui uno de los ponentes tanto de la reforma constitucional que creó la región metropolitana como de la ley que creó la región metropolitana. Y eso que suena gaseoso, que yo creo que le falta punch, le falta aterrizaje, parte de una intención muy importante y es entender que aunque Bogotá por un lado, Cundinamarca por el otro y los municipios por el otro son administrativamente distintos, es un mismo territorio y una misma población, sustancialmente con las mismas necesidades dentro de lo que cabe ahí. Y esa institucionalidad que vuelvo y digo necesita más potencia, porque hoy apenas se ha sumado Bogotá, Cundinamarca, Soacha y Fusagasugá, y debería ser una entidad que llegue al menos a unos 30, 40 municipios, incluido Bogotá, pues ofrece la posibilidad de articularse para resolverle problemas prácticos a la gente, para que con el mismo tiquete yo pueda usar el Regiotramo, o pueda usar la primera línea del metro, o pueda usar los buses intermunicipales, o pueda moverme en la ciudad por Transmilenio. De eso se trata la integración entre la ciudad-región y el concepto de ciudades inteligentes, que en materia de antitrámites,
desde Funza yo pueda pagar mi impuesto predial en Bogotá o viceversa, porque es que tengo casa en Funza, o vivo en Funza, o trabajo en Funza, pero mi casa queda en Bogotá. Y creo que ahí hay una infraestructura institucional, un diseño institucional listo, que debemos aprovechar de muchas maneras. Por lo demás, en términos de tecnología, de integración para la movilidad, de regulación, por ejemplo, de los horarios de carga del transporte, hay avances. Entonces hay una realidad, pero creo que tenemos que aprovechar esa institucionalidad y esa capacidad ya construida para ir mucho más lejos. María, representas a Yango, que es una compañía de movilidad que ya ofrece múltiples servicios en Bogotá y en varias ciudades de Colombia. Cuéntanos qué observan de movilidad inteligente en otros países del mundo. ¿Qué de esos aprendizajes han traído a Colombia y qué tan aplicables son en el país? Gracias, José. Bueno, sí, primero que todo, Django es una empresa de tecnología global con presencia en más de 30 países, en donde ofrecemos soluciones como parte de un ecosistema para los retos que tienen las diferentes ciudades. Y tenemos diferentes verticales. Puede que nos conozcan primero que todo sobre pues, la movilidad, porque fue con el pie más fuerte que llegamos a Colombia, teniendo en cuenta que es uno de los dolores más grandes, pero también tenemos un portafolio de servicios muy amplio. Tenemos temas de transporte para conocer en datos reales cómo se mueven las troncales y los servicios de transporte en las ciudades. Tenemos publicidad, tenemos ads, tenemos servicios también de streaming. Entonces esto es todo un ecosistema de tecnología puesto al servicio de los ciudadanos y de las autoridades. Y pues tenemos presencia en más de 30 países y la cantidad de casos de éxito que pues puedo traer a la mesa son muchos, pero básicamente yo tengo dos que pueden servir mucho a la realidad actual y a la integración de lo que se necesita, lo que, pues, como es Bogotá región. El primero que todo tiene que ver pues, con movilidad. Ocurre en Costa de Marfil. Había un entorno regulatorio bastante complejo, sobre todo en temas de transporte público de taxi, y los servicios de taxi pues, eran inseguros, los vehículos eran bastante, digamos que los modelos eran muy antiguos y muy viejos. Y cuando llega Django a Costa de Marfil, empieza a hacer un ejercicio de regulación muy interesante en compañía de las autoridades. Y ustedes piensan Costa de Marfil, ¿no? Y pues uno acá suele ser muy ignorante en ese sentido y dice, no, pues África, ustedes no se imaginan la calidad de flota de vehículos que tienen ahorita gracias a ese ejercicio regulatorio con Django. Es como si pasáramos de los zapaticos que tenemos ahora en Bogotá a vehículos tipo Tesla, de ese nivel. Y pues eso fue un ejercicio que se hizo en Costa de Marfil muy interesante porque se hizo una articulación público-privada en pro de lo que son las ciudades inteligentes, en pro de lo que son los datos y la información para tomar decisiones en materia de política pública. Se consultó con las autoridades qué tipo de vehículos se necesitaban, qué tipo de vehículos querían tener los ciudadanos, incluso hasta el color se consultó. Y gracias a tener un entorno regulatorio claro fue que se pudo, y tener una garantía para la inversión, fue que se pudo hacer una modificación de flota pues, del 100%. Ese es un caso de éxito del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos y es algo que, si ustedes me preguntan, es uno de los sueños que quisiera poder tener acá en Colombia. Y el segundo es en Perú con Django Transport. Nosotros también logramos la integración a nuestra aplicación de los datos en tiempo real del comportamiento de los buses y de los servicios de transporte en la ciudad. Entonces, ¿qué le ofrecemos a la ciudadanía? Que puedan entrar a la aplicación, consultar en tiempo real dónde está el bus, a qué horas llega al paradero, cuánto me va a demorar, si tomo un vehículo de Django o si tomo el bus o si tomo un scooter. Y eso es parte del ejercicio de integración en la movilidad. Ahorita en el panel de María Fernanda, de la gerente de Transmilenio, ya explicaba las bondades que tiene Transmilenio con el pago de la única, digamos, tarifa de Transmilenio y cómo pueden usar el cable y bajar al Transmilenio, en fin. Pues eso es lo mismo que nosotros queremos ofrecer, pero no lo podemos hacer solos. Definitivamente necesitamos generar la confianza con las autoridades, generar unas sinergias, poder ofrecer los datos que nosotros tenemos a favor de, pues, de esas integraciones y que con esto sí sean ciudades inteligentes. O sea, una ciudad inteligente no es solo el pago, digamos, mínimo de una tarifa de transporte, sino que es la integralidad de la colaboración entre lo público y lo privado. Y gracias a esos casos de éxito es lo que creemos que con Django podemos ofrecer aquí pues, a Bogotá, a la región, ojalá también, y pues por supuesto que hacer crecer nuestra presencia en el país. José Daniel, Alianza Inc., que es un gremio que representa a múltiples plataformas digitales,
representa un sector que la mayoría del tiempo está en tensión con la regulación, porque sabemos que la innovación avanza mucho más rápido que la regulación. ¿Cómo se construye precisamente un marco normativo, no solo a nivel de país, sino también a nivel de ciudades, para permitir que la innovación pueda dar curso en las ciudades sin caer en cuellos de botella, sin caer en frenos, pero tampoco en ser permisivos en cosas que vayan en contra de la ley? A ver, José. Primero, no toda innovación tecnológica necesita una regulación. Y lo digo con el mejor ánimo constructivo, pero hay que hablar crudo y franco. No puede ser que la gran apuesta del gobierno nacional en el tema de la inteligencia artificial sea sacar adelante un proyecto de ley de inteligencia artificial. Primero porque no es tiempo de regular, digamos, ni la voz líder le corresponde a Colombia. En lo que el gobierno debería estar pensando es en cómo implementa una preparación para la inteligencia artificial. Cómo alistamos nuestro aparato productivo, cómo alistamos la vocación de nuestras empresas, cómo fortalecemos las bases de pensamiento matemático y computacional en los colegios desde primaria para que seamos más competitivos y la inteligencia artificial sea oportunidad más que riesgo para el país, porque igual no va a llegar. Evidentemente llegó y llegó con toda la fuerza y las oportunidades que genera. Pero hay unos temas puntuales, específicos, de disrupción tecnológica que es importante que el país se desatrase un poco, porque esto no es innovación regulatoria. Yo quiero contarle, a propósito de la experiencia en materia de movilidad que mencionaba María, que Colombia está junto a Surinam, a Honduras y a Venezuela en el poco honroso escalafón de los únicos países en América Latina que no han regulado las plataformas de movilidad. Entonces, no las han regulado por miedos, por tensiones políticas. El mundo de los taxis se integró primero con las plataformas de movilidad que la propia institucionalidad fuera capaz de resolverlo. Hoy avanza en el Congreso un proyecto de ley, es un proyecto de ley positivo, también con oportunidades de mejora, liderado por el senador Julio Elías. Va para segundo debate, un proyecto que regule plataformas de movilidad. Nunca había superado el primer debate. Ya llegó a segundo debate y vamos a ver cómo le va esa iniciativa en el proyecto de ley. Pero ahí el principio fundamental es la regulación, no la prohibición. Bien lo recordaba la Corte Suprema en una sentencia reciente. Cuando una persona usa una plataforma de movilidad para moverse, en el caso de este foro, por la región metropolitana, no está infringiendo una norma de transporte, está disfrutando de un derecho humano a acceder a los beneficios de la ciencia, de la tecnología, y lo que no podemos hacer es a nombre de leyes existían cuando uno apenas podía abrir un correo en Hotmail. O sea, digamos, las leyes generales de transporte son de mediados de los años 90 del siglo XX. Son de eso restringir el trabajo de la gente y restringir sobre todo la libertad de elegir. Pues es muy complicado, y cierro con estas cifras porque acá esto no es un tema, digamos, de una extravagancia de chapineruna para moverse a través de aplicaciones de movilidad. El año pasado, 1.2 millones de cuentas de conductores generaron ingresos a través de plataformas con un vehículo particular, pero cerca de 200.000 a través de taxis. Hay una integración. Y cerca de 21.5 millones de usuarios, de cuentas de usuarios, perdón, tomaron un servicio. Así que estamos ante un fenómeno general, masivo, y lo que estamos es quedados completamente en la retaguardia. Es ahí, en esas situaciones particulares de desfase entre realidad y regulación, cuando vale la pena que el Estado intervenga. Pero cierro con lo que empecé, no se trata de regular cada vez que surge un cambio tecnológico. María, ¿cómo se logra una articulación real público-privada en la gestión urbana? Que no sea solo un discurso, porque todo el mundo siempre habla de articulación público-privada, parece un discurso ya trillado, pero ¿cómo hacemos para que esto sea un motor real de transformación? Entiendo que, por ejemplo, en Django vi algo que me llamó la atención, y es que con Django Taxi, las compañías de taxi tienen acceso a plataformas que les permiten gestionar su flota. O sea, es mucho más que solo conectar usuarios con conductores, sino es proveer data, proveer herramientas, todo un ecosistema que permita mejorar esas condiciones. Bueno, Bogotá región tiene la complejidad ideal para probar
y para que podamos como explorar qué es lo que vamos a hacer, tipo estos sandbox regulatorios que yo les hablaba al principio. En efecto, Django opera de una manera diferente, porque Django, al ser una empresa de tecnología, es la que ofrece el software para apalancar empresas locales. Y ese es nuestro diferencial. Y al apalancar en empresas locales, pues ya sabemos lo que eso genera. Empleo, eficiencias, accesos, formalidad y todo ese ejercicio. Entonces, con este tipo de esquema que nosotros tenemos con nuestros partners, nuestros socios que tenemos en la empresa, es que nosotros podemos también empezar a mostrar que estas pruebas sí son efectivas y sí son eficientes. Y un poquito para ir en la línea de lo que habla José Daniel, que son con datos y no con ética aquí, Chapineruna, yo creo que hay 3 puntos fundamentales para que esto no se vuelva un discurso trillado y sea una realidad, y definitivamente son, primero que todo, la confianza. Si no hay confianza del público al privado, pues no vamos a llegar a ningún lado. Yo trabajo en asuntos corporativos, llevo ya bastantes años trabajando en esto. Hola, y qué cosa tan dura que es generar confianza con los públicos, con la entidad pública, cuando uno viene de un sector que es disruptivo, que ofrece los datos, que busca ofrecer la información. Entonces, eso es uno de los puntos claves. Segundo, que haya unas reglas claras del juego. No podemos tampoco entrar a buscar, ofrecer los datos, los servicios, la información, si no tenemos unas reglas claras de cómo lo vamos a llegar a hacer. Y tercero, pues que esta colaboración se pueda probar. Y esto es un poco repitiendo ya lo que les dije de tener estos sandbox regulatorios. En Dubái, en donde son nuestros headquarters, hay unos centros de pensamiento para sandbox regulatorios. Allá están discutiendo los wormholes, que son autopistas tipo los túneles que cavan las lombrices, autopistas debajo de la tierra para que sea más rápido el tráfico. Y aquí todavía estamos viendo a ver si vamos a regular plataformas. O sea, de ese nivel estamos. Entonces, evidentemente no podemos poner a Bogotá al nivel de Dubái, pero ¿por qué no podemos empezar a pensar así si hay empresas tan grandes como por ejemplo Django buscando ofrecer estas alternativas? Esto ya está sucediendo en el mundo, no es que nos lo estemos inventando nosotros, y creo que con mirar afuera y sacar un poquito la cabeza del hueco es que podemos llegar a terminar con esa retórica de lo público y lo privado. Y yendo a los datos, para que yo no me quede por detrás de José Daniel. Bogotá región mueve 14.6 millones de viajes al día. Esto es una realidad. Existe la demanda para que la gente se mueva. No son suficientes el Regiotram, el Transmilenio, el metro, eso no es suficiente. Y aquí es donde empresas como las nuestras entran a suplir esos servicios. El tiempo promedio de viaje es de 45 minutos, que a mí me parece que eso está bajito, y de 83 minutos en los municipios. Esto muestra la necesidad urgente de unas soluciones integrales. Con estos datos es que así, por encimita podemos empezar a decirle a las autoridades, venga, confíen en nosotros, tomemos decisiones con base en esos datos y esa información y pongámonos a actuar, porque si no nos quedamos en la retórica y definitivamente no avanzamos. Entonces, pues nada, nosotros creemos que la interoperabilidad se puede lograr, se puede llevar a cabo, los casos en el mundo existen, es simplemente confiar, abrir las puertas y por supuesto aprovechar estos espacios para que eso sea una realidad. Para cerrar este panel, quisiera preguntarles cuál sería la apuesta más ambiciosa que una ciudad como Bogotá y una región como Cundinamarca debería apostarle en los próximos años, digamos 5 o 10 años, para convertirnos realmente en una ciudad inteligente. José Daniel. Yo creo que lo más importante, esto suena aburrido, pero lo más importante en una región es lograr interoperabilidad entre distintos sistemas para temas, por ejemplo, como la movilidad, la seguridad, los servicios públicos y la gestión catastral. En la discusión sobre cómo se mueve la gente en Bogotá, hemos estado en un debate bizantino entre Transmilenio o metro, y peor aún hoy, de si el metro debe ser subterráneo o elevado. Y yo tiendo a creer que cada vez más bogotanos queremos es un metro, uno, como sea, pero entréguenoslo, y qué bueno que ya se está construyendo. Pero traigo esto a colación porque no se trata de metro Transmilenio. Se trata de metro más Transmilenio, más transporte intermunicipal, más el aporte muy importante que ofrecen los servicios intermediados por las plataformas de movilidad, que en muchos casos incluso nutre
los lugares de donde sale el transporte público colectivo y cómo, superando esas terquedades o esos miedos regulatorios, logramos no solamente que todos puedan operar con tranquilidad, sino que puedan operar unificadamente en términos de información. Si las secretarías de movilidad, tanto de Bogotá como de las demás ciudades o municipios de la región, aprovecharan de la mejor manera los datos que tienen plataformas de movilidad, como el caso de Yango, de las que representamos en nuestra asociación, tendrían un tesoro de datos que a veces no se aprovecha por el miedo legal. Entonces, generar esa interoperabilidad es muy importante en términos de seguridad. Es fundamental también porque estos son ojos de cientos de miles de personas conduciendo o moviéndose por la ciudad con botones de pánico, con reportes inmediatos, con posibilidades de grabación de los trayectos, rastreo GPS, pero que no está siendo aprovechado por la ciudad-región. Entonces, si lográramos en esos frentes, lo propio se podría decir en el tema tributario, catastral o en el tema de servicios públicos, pues seguramente tendríamos un caso concreto, puntual, escalable a nivel nacional, de cómo la tecnología se pone al servicio de configuración de verdaderas ciudades-región. María, ¿a qué deberíamos apostarle para convertirnos realmente en una ciudad inteligente en los próximos años? Bueno, con una tasa del 94% de bancarización y el 81% de acceso a datos móviles, el país tiene las condiciones para escalar soluciones digitales y para ser verdaderamente ciudades inteligentes. Y definitivamente a lo que debemos apostarle es a la confianza inversionista, a la información abierta y de datos inmediatos. Por ejemplo, en Yango, el 95% de los casos de seguridad que se reportan se solucionan en menos de 5 minutos. Imagínense lo que pudieran hacer los organismos de las ciudades o de Bogotá región con la policía, con los cuadrantes para atender temas de seguridad, con esos tiempos de respuesta que nosotros podemos poner a disposición de la ciudad. Entonces yo creo que la apuesta tiene que ser a utilizar esa información y sobre todo a abrir el camino. Nosotros por nuestro lado, y aquí pues con José Daniel haciendo la cuña, sobre todo al proyecto de ley que mencionabas, pues estamos haciendo el ejercicio de buscar una regulación porque sí se necesitan unas reglas del juego claras en esto particularmente. Pero definitivamente todo lo que tiene que ver con datos personales, con datos dinámicos, con información al alcance de todos, pues tiene que ser algo que se genere con base, como le dije ya, en la confianza y en la apertura de ese ejercicio. Entonces, pues nada, nosotros lo que creemos desde Yango es que debemos incluir, no excluir, una apuesta grande a la inversión, a las experiencias que se tienen de los países, digamos, amigos en donde tenemos nuestras operaciones y, por supuesto, a que podamos, por ejemplo, integrar más municipios al área metropolitana, porque definitivamente uno va a Bogotá o a buscar soluciones y las puertas a veces están cerradas. Por ejemplo, lo que tú decías ahorita de los datos, me está haciendo más fácil ir al Atlántico, a Barranquilla, que hablar acá con la ciudad que se supone que es la capital. Entonces creo que la apuesta sí tiene que ser a ir adelante y probarnos. Bueno, a las personas del gobierno distrital, atentos a los datos que les tiene María, que seguramente son importantes. María, José Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en este panel y en este foro de Bogotá, Cundinamarca. Muchas gracias. Muchas gracias.